Si queréis pasamos un turno de preguntas de los medios, porque veo que hay público también que no es de medios. Los medios pues tienen que cubrir la noticia, marcharse a montarla, a prepararla, con lo cual cuando nos preguntéis, identificar qué medios sois, y después, si queréis, nos podemos quedar un ratito más para el público en general resolver alguna cuestión o duda. ¿De acuerdo? Pues quien quiera que pregunte. Hola, soy José Pedro de la Primera Navidad. Cuando hablamos de que se puede hacer eso suficiente, incluyen todos los regadíos, incluyen lo que serían animales, o habría que restringir algo. Yo te voy a contestar, Fran, pero dando por bueno lo que hay hasta ahora, ¿de acuerdo? Sería lo que ha aprobado el plan de Cuenca, que hay una ley de punto final, que te la puede explicar perfectamente Fran, efectivamente, dando por válido lo que hay hasta ahora. Lógicamente, los regadíos que se han ampliado ayer mismo, pues lógicamente no, ¿de acuerdo? Y los que se están ampliando constantemente, porque no está parando. Nosotros la semana pasada, no hace 2 semanas, estuvimos en la zona donde vive Pedro, y vimos pues nuevas roturaciones bueno, en fin, un despropósito. Con lo cual sí, contando con lo que hay hasta ahora, dando por válido las 60.000 hectáreas ilegales, bueno, que son muchas más, ¿no? O sea, dando por válido todo lo que hay. No, nosotros ya lo denunciamos, que por lo menos había 60.000 en el año 2007. El plan de Cuenca, aprobado el año pasado, reconocía esas 60.000 hectáreas, pero que son muchas más. Bueno, Fran, ¿puedes aclarar eso? Sí. Brevemente, sí. Ahí yo quería hablar. Es que en este plan ideológico hay una ley de punto final, pero una ley de punto final muy curiosa. Dice, van a ser legales aquellos regadíos que se hicieron anteriores al año 98. Van a ser legales. Bien, pero también van a ser legales todos aquellos regadíos que se riegan con aguas de las plantas de Aquamed anteriores a 2013. Vale. Y van a ser legales todos aquellos regadíos que se rieguen en las Vegas del Segura, en el entorno de los regadíos tradicionales de las Vegas del Segura. Y el siguiente punto que dice uno, que es, bueno, y los regadíos ilegales de uno que está en el centro en medio de la cuenca del Segura, no, eso no es garantía jurídica, ¿no? No es garantía jurídica que tú dejes unos regadíos, los legalizas, porque a lo mejor pues se los consentiste a tus amigos, y a otros los dejas. Eso no hay forma humana, desde el punto de vista jurídico, de establecer un criterio para de aquí para adelante empezar a hacer cosas que sean efectivas. En la cuenca del Segura no se ha levantado un regadío ilegal en los últimos 50 años. O sea, sí que habrá sanciones, pero no se levanta. Entonces, decir hay que quitar los regadíos ilegales y ya está. Es decir, eso sería lo ideal. ¿Pero qué quitamos? ¿Los regadíos ilegales desde el año 86, que por el decreto 386 que decía que desde entonces que la cuenca del Segura no se podía plantar una nueva regadío? Es decir, lo que estamos diciendo, y lo novedoso, es que para ayudar al Tajo Segura no hay que decir, en mi opinión, hay que cambiar el modelo productivo de Murcia. Se tienen que dedicar a hacer tornillos. No creemos que sea esa la solución para desenganchar el Tajo. En mi opinión, querer el Tajo es decirles allí, mirad, tenéis que convenceros de que con vuestra propia agua, que os han escondido, porque los murcianos no es que tengan una adición especial al Tajo, es que les han dicho que no tienen otra cosa, pero machacados un día, otro día, y les han dicho que no tienen agua y que la única agua está en el Tajo. Y bueno, hay que decir, mire, no, a usted le han engañado. Nos han engañado a todos. Desde el año 1966, el doctor de hidrogeología Ramón Llamas Madurga decía que en la cuenca del Segura había tanta agua subterránea que podían perfectamente desarrollar los regadíos que estaban previstos con el Tajo sin necesidad del Tajo. Es decir, se ha escondido esa información. Entonces, vamos a poner una línea a partir de ahora y vamos a establecer unos criterios ya serios, donde cuando un señor amplíe un regadío en una zona protegida, que no vaya en guardia fluvial, que vaya el Seprona con la Guardia Civil y con la Fiscalía y el Juzgado. Es decir, deberemos considerar a partir de ahora que el que amplíe un regadío tiene que ser delito. ¿Y qué hacemos con los pequeños regantes a los que nunca les han dejado hacer nada? Pues también tendremos que consensuar cómo fomentamos el desarrollo sostenible en las zonas rurales, en las zonas del interior de la cuenca, para que almendros que se secan en un año de sequía, viñedos de bajo consumo, oliveras, puedan mantener. Es que yo quería decirles una cosa, es que la cuenca del Segura, y no son palabras mías, es palabras del profesor Francisco Delgado Piqueras, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Albacete, habla de un estado de excepción hídrico en la cuenca del Segura. Es que en la cuenca del Segura, normas que están en el resto de España, como por ejemplo los pozos de menos de 7.000 metros cúbicos, que cualquier agricultor hace el pozo sin pedir permiso y luego lo cuenta la Confederación, y con ese agua hace un pequeño regadío sostenible, en la cuenca del Segura está prohibida. Es que la cuenca del Segura, desde el año 66, nadie puede tocar el agua. Nadie puede tocar el agua. Nadie puede tocarla, mientras que otros la cogen.
Es decir, las grandes empresas agroexportadoras no han dejado de ampliar regadíos, como dice Julio. Entonces, tenemos que democratizar eso en el sentido de que el agua pueda ser accesible a los pequeños y que los grandes dejen de crecer. Esa es la idea. Pero el dato es considerando el agua del plan, o sea, la demanda es del plan hidrológico. Yo quería preguntarle al doctor Morales, pero sí. Como referencia a otra cuestión. A mí me extraña como explica el hidrólogo, y bueno, ya se hizo un ejemplo de Escras, se supone que Escras representa, como se denuncia, a los agricultores de grupos de regadío. ¿Por qué Escras nunca ha entrado en el tema del uso de los regadíos, de que es agricultura, el uso de los acuíferos, perdón? ¿Va a mí la pregunta? Sí, sí, ¿por qué Escras no entra en serio en el uso de los acuíferos que habla la persona? No le he entendido bien que por qué es crack. Sí, porque Escras no reclama en serio el uso de los acuíferos. El crack tiene... Si hablase al micro, que acerca. lo que ver ahí. El crack tiene pozos, bueno, tiene el uso o las compañías o las grandes compañías echan el agua, por ejemplo, al trasvase, y el scratch y comunidades de regantes que están metidas en el scratch y más compañías y otros reparten ese agua, la canalizan por diferentes tuberías, elevaciones y historias. Pero todo esto está permitido por la administración local, la regional, estatal y algo más. No sé si si es lo que usted quería. Tenga que haber reservas ustedes. Es la administración la que decide todo, decide por acción o omisión. Sí, pero si me permites contestarte, el Scrat sí tiene pozos. De hecho, el Scrat tiene, en la zona de Gin, tiene una batería de pozos en los mochuelos que en la pasada sequía los puso en marcha. Y el Scrat se ha pedido pozos. Hombre, sí que es cierto que, en mi opinión, si quieres defender a tus agricultores ante la falta del Tajo, deberías insistir mucho en buscar soluciones de agua subterránea y con desalación para tener agua para los regantes. ¿Qué vemos en el Scrat? Que está más preocupado de hacerle trasvases. Claro, no olvidemos que Luis Fernando del Rivero Asensio, es decir, fue vicepresidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena muchos años. Es decir, hay una vinculación hormigón, cúpula o ha habido del Scratch, que por eso no me extraña que ahora, en vez de buscar las soluciones o exigir, por ejemplo, que ponga en marcha la Confederación la batería estratégica de pozos de sequía que hizo la ministra Narbona y que está parada con 3 declaraciones de impacto ambiental, está parada, no tiene 5 pozos funcionando, en vez de exigir que eso se ponga en marcha, pues están pensando en otras cosas que no van a llegar nunca y luego vendiendo tomates y pimientos por las playas de Murcia y diciendo que eso de que el Tajo es el río, o sea, el trasvase es el río que nos une, ¿no? Cuando hay 12 pueblos en la cabecera entre peñas que no tienen para beber. 30. Espera, estaba la compañera primero, luego López, luego... ¿Cómo se llevaría a cabo la explotación del agua subterránea, que ahora mismo está aprovechando? Por otra parte, no sé si tiene constancia de una serie de recursos que se han puesto del gobierno de Castilla-La Mancha contra los últimos trasvases, que han sido 24 o 25. Y si esos recursos realmente salen a favor de que sea ilegal, ¿qué ocurriría? Si tiene alguna idea de qué ocurriría. A ver, sí, sabemos los recursos, incluso que está en el Constitucional está todo parado, como bien sabéis, y bueno, pues tiene parece que pocas visas de tal y como está la situación de seguir adelante. Esperemos que con todos estos movimientos que está viendo, bueno, pues se tengan en cuenta. ¿Qué pasaría? Pues nada, por lo que pasa muchas veces con los recursos. Muchas veces ni se cumplen, no pasa nada, no hay responsables, que es lo más grave. Al final nadie es responsable de esto, de este despropósito. Y bueno, pues al final terminamos pagando toda la sociedad española el pato y en este caso directamente, bueno, lo estamos viendo por los agricultores y las agricultoras murcianas que cada vez lo están teniendo más complicado y cada vez están siendo pues peor tratados y como decía, algunos de ellos nos comentaban que de seguir así la situación en escasos años deberían de dejar ya su trabajo tradicional que es la agricultura y no saber a qué se van a dedicar. Y el tema de los pozos, bueno, contesta tú si quieres el tema de la red. Sí, el tema es que eso ya se ha hecho.
Es decir, la pasada sequía, como dije, el Gobierno de España hizo 60 pozos de sequía, 60 pozos hechos por el Estado, 60 pozos que no son pocitos, sino que son pozos que se hacen con tecnología hidrogeológica, se hacen con 400 metros de profundidad, tubería cerrada para no captar los acuíferos superiores, los freáticos, todo va cerrado y se toca la SGD, la descarga subterránea submarina, que normalmente ese flujo subterráneo va a presión y entonces cuando tú la tocas el agua sube que hasta el punto que hay pozos que se hicieron en esa época que son surgentes, es decir, que el agua sale sola. Bien, pues esa es la forma de hacer. Esto no es que los particulares se le diga, venga, señores, pónganse a hacer pozos que hay que... No. Igual que el Estado hizo el embalse de Entrepeña o el de Buendía, es el Estado el que hizo la batería estratégica de pozos de sequía y es el Estado el que sabe cómo tiene que hacer esos pozos y cómo tiene que hacer esas perforaciones. Y una vez hecha la obra, ese pozo se manda el agua a una balsa, a una comunidad de regantes y esa comunidad de regantes paga lo que dice la directiva marco del agua, la repercusión, la recuperación de costes. Es decir, pero los pozos los hace la Administración y es la que lo sabe. Ahora bien, ¿qué es lo que hace falta? Que hay que cambiar la mentalidad de las confederaciones. Porque es que en las confederaciones todos los profesionales que hay básicamente son ingenieros de caminos, que son excelentes profesionales, pero expertos en hacer presas, canales y trasvases. Y hay muy pocos expertos en aguas subterráneas, ingenieros de minas, geólogos, graduados, en fin, de estos profesionales a los que hace poco las 3 asociaciones de hidrogeólogos pedían públicamente en una nota de prensa que se estudiaran las aguas subterráneas y que se crearan equipos multidisciplinares en las confederaciones donde los hidrogeólogos también formaran parte. Pero el problema de las aguas subterráneas es que es una solución barata. Es que dar de beber agua a un pueblo vale muy poco, con un pozo. En cambio, llevarse un canal, un trasvase, una conducción de 30 o 40 kilómetros, ahí hay mucho dinero y como hemos visto luego, pues ahí parece que hay para todos. Claro, con lo que Cristina López Cadenas Toledo, claro con lo que acaba de decir, para Murcia entonces es más barato. Ellos no explotan el tema de los pozos de sequía, del agua subterránea como si no existiera, porque les sale más barato el agua del trasvase que sacar agua de los pozos, eso en primer lugar. En segundo lugar, porque no funcionan las desaladoras, que hay construidas y tampoco funcionan. Y en tercer lugar, si el daño medioambiental que se está haciendo al Tajo es recuperable. Bien, ¿es más barata que el Tajo? Yo creo que sí, pues bueno, el agua de la batería estratégica de pozos de sequía que funcionó escasamente 4 meses en el año 2015, ya había funcionado hace 10 años, costó el agua el metro cúbico 10 céntimos de euro, incluida todos los gastos de lejía, de contratos eléctricos, etc. Es muy barata. El problema es muy sencillo, en mi opinión. No se quiere que se vea el agua. Hay pozos que están a 400 metros de la Catedral de Murcia, y en este informe hay una foto, que sacan 160 litros por segundo. No quieren que se vea el agua. Es decir, es una decisión política. En esta guerra no interesa que la ciudadanía de Murcia se bañe en esos pozos como se bañaban en 2005 cuando iban haciendo footing por la mota del río. Porque si se ve ese agua, la pregunta de los ciudadanos de Murcia, entonces, ¿qué nos estáis contando? El problema es que aquí ha habido desinformación y víctimas en el Tajo, el río Tajo, las gentes del Tajo, la gente de la cabecera. Y hay víctimas en la cuenca de Segura, los que no pueden regar, y los ciudadanos a los que se le ha hecho estrés hídrico creyendo que no tienen agua, aunque la tengan que achicar de los garajes. Y en cuanto a la pregunta claro que es recuperable. Los ríos tienen un don estupendo, que son capaces, si tú les dejas de presionar y de fastidiar y contaminar y demás, si les dejas caudal, se recuperan. Tardan, pero se recuperan. No así los acuíferos, pero en fin, tardan más. Pero los ríos se recuperan si les dejas de presionar, tanto por contaminación por vertidos como por detracción de caudales, claro. Hablaban antes de que en 3 años se podría desconectar, sí. Con el trasvase. Por lo que entiendo, tampoco serían necesarias las desaladoras, ¿no? Sí, las dos cosas. Sí, sí, ya. No sé si sabrían cuantificar el gasto ya en aguas, en dinero, pero supone tanto la infraestructura de trasvase como las desaladoras para el Estado. Vamos a ver. La batería estratégica de pozo de sequía, por poner un ejemplo, que se hizo en el gobierno de Zapatero 2005-2009, costó 50 millones de euros y era capaz de movilizar 135 hectómetros año. Desaladoras, ahora la ministra está poniendo más membranas, más bloques de funcionamiento y están funcionando, es decir, no hay que hacer más desaladoras, hay que poner las que están, lo que sí habrá que hacer más baterías de pozo de sequía como los pozos del Peralejo, que están funcionando,
que si quieren ver las fotos pueden ver en la página de Facebook, es tu agua, ahí vienen imágenes de qué caudal están sacando los pozos del Peralejo de la Confederación en Moratalla, o ver los pozos, poner en marcha lo que es la batería entera de pozos. ¿Habría que hacer más pozos? Sí. Poner las plantas desaladoras a más funcionamiento y en 2 años esto se podía hacer perfectamente. Hay que tener, desde mi punto de vista, un consenso político en querer decir, es posible. Murcia puede ser autosuficiente en agua. Yo estoy seguro que cuando se explique, los murcianos van a querer ser autosuficientes. A ellos no les gusta ver en los telediarios que la cabecera del Tajo está seca y que ellos piensan que si abren el agua, su grifo es agua que viene de ahí. Cuando a la gente se le dice, oye, tú ya estás funcionando, porque lo que no se trata es cortar, ¿no? Sino ir sustituyendo un agua por otra. Eso es como todo. Y cuando dice, oye, ¿con qué agua estás regando tú? Ah, con el Tajo. Pues mira, no, ya no estás regando con el Tajo, estás regando con un pozo. Ah, bueno, pues ya está. En fin, yo lo he vivido. He vivido cómo los regantes de la Huerta de Murcia en el año 2005-2007 pasaban con su moto al lado de la acequia y veían un pozo echar agua a la acequia y nunca se manifestaron por pedir agua del Tajo. Esto no es como el vino cuando uno va a un restaurante que dice, el vino sí que te decimos, ¿qué quieres, un vino de Rioja o de Valdepeñas? No, es agua. Tú vas y dices, agua, ¿y cómo la quieres? Fresca. Pues es lo mismo. Ahí les da igual. Lo que no les da igual son a los políticos, a los intereses que están detrás de todo esto, al lobby del hormigón, a toda esta gente que ha vivido tantos años haciendo obras innecesarias para que ganar dinero y decirnos siempre no hay solución. Y si me deja Julio, diré ahora mismo una cosa. Debajo de Murcia, por ejemplo, hay un tubo de 14 millones de euros que se hizo para recircular el agua de la depuradora de Rincón del Gallego, 8 kilómetros aguas abajo de Murcia, subirse agua depurada 8 kilómetros aguas arriba, tirarla al río para recircular como caudal ecológico. En ese mismo punto había ya 5 pozos, que era solo tocar el botón, de los que había hecho Narbona, para tener caudal ecológico y que bajara por el río seguro en agua cristalina, que yo he visto. Bueno, ese tubo, esos pozos los pararon para que se viera la necesidad de hacer ese tubo. Ese tubo hoy de 14 millones de euros no se ha inaugurado. Vale $500.000 de euros su coste energético. Y ahí está. El fin de esta política hidráulica no es darle agua a los ciudadanos, es darle hormigón, es darle obras. Y eso es lo que hay que saber, porque esa obra está sin inaugurar y no se va a inaugurar nunca. Y eso es lo que hay que tener presente. Yo quería preguntar en relación a esto del dinero y en relación a las hectáreas ilegales. 60.000 hectáreas en teoría ilegales en 2007. El informe ahora no sé cuántas hay, pero el problema es que creo que desde que gobernaba Zapatero y como desde la Vega como vicepresidenta, los regantes del trasvase han legalizado sus derechos. Si el trasvase deja de funcionar, tienen derecho a una compensación económica del Estado. ¿Cuántas hectáreas de regadío se han legalizado en estos años? Se han legalizado únicamente esos derechos. ¿Y cuánto costaría hacer un trasvase desde el Tajo al medio? ¿Quién se llevaría ese dinero? Que es de lo que está hablando, ¿no? Primero, nosotros no consideramos regadíos ilegales los regadíos del trasvase Tajo Seguro. No digo que cuántas hectáreas se han legalizado. Vamos por partes, si me permite. Es decir, cuando se habla del informe de regadíos ilegales, son aquellos que están fuera de los perímetros de regadío que se han definido por el gobierno. Nos guste más o nos guste menos, hay un real decreto o hay una orden ministerial que dice que la zona regable del campo de Cartagena es esta. No nos estamos refiriendo a regadíos que sin estar en ningún perímetro de zona de derecho han crecido y han aumentado. Por ejemplo, Mazarrón no tiene agua de derecho a trasvase, Águilas no tiene agua de trasvase. Bueno, pero hay una tubería que conecta el trasvase a Mazarrón. ¿A través de qué? De figuras, de peajes, como se explica en el libro, hasta que una sentencia del Tribunal Supremo dijo, señores, se están cogiendo ustedes por una reunión que tuvieron verbal 8 hectómetros anuales y sin concesión. Bien, ¿cuánto? Esa es la primera parte. Yo lo que le pregunto no es eso. Todas las hectáreas que son legales, el que han hecho ha sido que jurídicamente se les han reconocido sus derechos. Es decir, el trasvase se supone que es agua excedentaria. Si no hay agua excedentaria, no hay derecho. No, pero es un derecho a precario. Las hectáreas del trasvase no están como concesión. No es concesión. A ti es una forma de reconocer una superficie de regadío pero vinculada al origen. El día que no esté el origen, yo no te tengo que indemnizar. No. El reconoce son concesión a precario. El modelo de concesión a precario es que yo te doy un agua mientras el agua esté. ¿Y cuántas hectáreas ilegales puede haber ahora si
Ahora, bueno, sacando todas las del trasvase que son legales, en el informe se habla de 60.000 hectáreas. El plan hidrológico no lo decimos nosotros, el plan hidrológico reconoce que no le encuentra papeles o legalidad a 60.000 hectáreas, después de haber quitado las del trasvase, las de anteriores al 88, en fin, 60.000 hectáreas. Sí, en el momento actual. Bueno, en el momento de hacer el plan hidrológico, porque ahora sean más, el momento de hacer el plan hidrológico fue el último inventario 2013. De 2013 hasta hoy siguen creciendo. Y curiosamente, el plan hidrológico dice que para el horizonte 2027 que no van a aumentar regadíos. Y como ha dicho Julio, nada más hay que cogerse el coche y recorrer la cuenca del Segura para ver cómo todos los días se están aumentando superficies de regadío, invernaderos de plástico, de uva de mesa. Y otra cosa, dice, hombre, no, la superficie no ha aumentado. No, hombre, tenías un cereal que estaba consumiendo 4.000 metros cúbicos por hectárea y ahora has puesto un parral de uva de mesa, no de viña, que consumió 8.000. Hombre, no habrás aumentado la superficie, pero te estás consumiendo el doble. Y mientras, a los pequeños regantes, cuando van a la Confederación y le dicen, quiero una pequeña concesión para, dicen, no, es que tenemos decir. Dice, pero si mi vecino no hace más que ampliar regadío, dice, es que le hemos puesto una sanción. Y la posibilidad de ese trasvase del Tajo Medio, primero decían de Valdecañas, pero ahora parece que no quieren entiendan. ¿Cuánto costaría cada kilómetro de esta tubería, que serían más de 200 kilómetros para conectar con la del Tajo Seguro? Yo es que creo que como es innecesario, y me parece que eso es una avidez del lobby del hormigón y del intereses de las grandes constructoras por hacernos creer cosas que son innecesarias, pues los trasvases son carísimos. Seguimos pagando el Tajo Segura, no lo hemos amortizado. Es decir, son obras que a nosotros, a los ciudadanos, no nos solucionan las cosas porque luego hay problemas, luego hay cortes, que le digan a los regantes del campo Cartagena cuando se empezaron a poner a regar allí, que de repente un día le digan hay sequía en el Tajo y ahora tú no riegas. Es que es insostenible. Es decir, depender tu fuente de suministro de algo, de lo que tú depende situaciones estacionales como sequía, es que parece una estafa piramidal. Bien, te explico. Tú te metes a poner un regadío en tu finca, tú inviertes, pasas del secano o del regadío tradicional con tu pozo, te dicen que ya no utilices el pozo, tienes que comprar fertilizantes, tienes que poner plásticos, tienes que poner invernadero, tienes que hacer una serie de cosas y luego llega un año que no viene agua del Tajo y dice el regante, ¿y ahora qué hago? Y dice, utilizo mi pozo y dice, no, el pozo no porque es ilegal. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pobre hombre, ¿qué es lo que hace? Pues parece que lo que hay una vocación es que todo el mundo le compre el agua al Scratch, al Sindicato Central de Regantes, que es lo que está, en fin, es lo que está pasando, ¿no? Sí, no dejar a la gente que se defienda con su propia agua. Lo mismo que está pasando con el sol, con las placas solares. No nos dejan acceder al sol y no nos dejan acceder a nuestra agua subterránea. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora Pérez. Es que creo que ha recibido muchas amenazas, ¿no? Sí. Y algunas de ellas incluso con armas de fuego, si no me informo mal. Sí, exactamente. Amenazas, he tenido varias amenazas, entre ellas dos con armas de fuego. Una me dispararon con una escopeta a larga distancia, cayeron los plomos en el embalse donde estaba yo grabando, y otra me introdujeron también una pistola en la boca. Es desagradable estar defendiendo un tema que yo creo que es de derecho y defendiendo a miles de regantes, conjuntamente también, a la misma vez defendiendo a miles de regantes, y que la administración, tanto la administración local, la regional y a nivel nacional, pues ni me escuchan siquiera, se puede decir. Y también quería hacer el nombre del organismo con el que piden en la Junta de Seguridad las participaciones que no ha quedado. El CEDEX, Centro de Experimentación de Obras Públicas del Ministerio de Fomento. CEDEX, mételo en internet, te saldrá así. Y busca la instrucción de planificación y el último anexo te dirá de dónde tiene que proceder las fuentes de información y quién tiene que dar el modelo regionalizado de predicción del cambio climático, que te dirá que es la Agencia Estatal de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente. La EMET. La EMET. No el CEDEX. Sí. Pero una pregunta es, ¿esta exposición que han hecho aquí hacen también el mundo? Muy buena pregunta, como les suelo decir, me alegro que me haga esa pregunta. Mire, yo tengo un blog que se llama franciscoturrión.com y una página de Facebook que se llama Es tu agua. Llevo 3 o 4 años o 5 dando programas de televisión, televisiones locales de Totana, de Moratalla, artículos de prensa
algunas de las cosas que se dicen en el informe ya están publicadas en artículos de prensa, conferencias en Murcia, y se han dado allí. Lo que pasa es que a lo mejor el periódico de más tirada de la zona pues no me ha entrevistado, pero bueno, a veces a lo mejor hay que venir a Toledo para que se enteren en Murcia de lo que tienen y de cómo se soluciona su problema. Que aquí no se trata de que a Murcia haya que quitarle los regadíos para que salvar el Tajo, que no hay que apropiar los regadíos, no. Se trata de decirle, ustedes podemos vivir, seguir desarrollando nuestro regadío de forma cada vez más sostenible, utilizando menos fertilizantes, menos contaminantes, y seguir exportando, porque Murcia en lo que va de siglo ha pasado de 2.000 millones de euros de facturación en exportación de productos hortofrutícolas y bebidas envasadas a lo que vamos a 4.000 millones, podemos seguir haciendo lo mismo sin necesidad del Tajo. Esa es la idea. Y vamos, como decía Julio, no hace falta arrancar una mata, no hace falta arrancar un pimiento ni un tomate, hace falta cambiar el origen del agua. ¿Cómo? Poco a poco. En la historia se han hecho cambios y ha habido puntos de inflexión y luego no ha pasado nada. Pues eso es lo que creemos que se debe hacer. Pero no tengo inconveniente en contarlo donde haga falta. Y de hecho hace 10 años yo mismo presenté el informe precursor en Murcia, en la ciudad de Murcia, y bueno, pues con la esperanza de que algo iba a cambiar, como veis, nada ha cambiado, incluso ha empeorado la situación, y bueno, pues hemos decidido esta vez, a ver si nos escuchan también, pues venirnos a Toledo a presentarlo, porque lógicamente Castilla-La Mancha, sobre todo Toledo y demás, y Guadalajara, Cuenca, además, pues son directamente afectados y prácticamente son pues conectados con el Segura y directamente implicados. Por eso nos hemos venido a Toledo a hacer. Hubo un informe en el 2004 por la Fiscalía General del Estado y por la Guardia Civil, que lo llevó un fiscal que se llamaba fiscal Emilio Valerio, y denunció el tema exactamente. La Guardia Civil denunció, y el fiscal, lo mismo que está diciendo Greenpeace hace 10 años, y lo mismo que se está diciendo hoy. La administración no ha cambiado en absoluto, y saben el problema, y tienen los datos de lo que está pasando. Lo que pasa que probablemente les interesa ampliar regadíos para efectos de Hacienda, efectos de muchas historias y a efectos de sus amistades. Es lamentable que 30 pueblos de aquí de Guadalajara pues le estén llevando el agua con cisternas, mientras que el consejero de Agricultura de la región de Murcia, en su propio pueblo, está permitiendo una ampliación todo un año. Tanto es como que era alcalde, hoy es consejero, tanto es como la ministra Isabel García Tejerina, que sabe lo que está pasando allí. La ampliación que Greenpeace ha denunciado la conoce hace 7 meses la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina. No tengo que decir mucho más. Gracias. En relación a la amortización de lo que costó la obra del trasvase, que tiene más de 35 años y que este año precisamente los regantes de Murcia, con apoyo del gobierno de esta comunidad, se niega a pagar las tarifas, las tasas que se pagan por el mantenimiento del acueducto de Tajo Segura, porque con el ayuntamiento que no tienen agua, ¿cuánto queda por pagar de la obra que se hizo del trasvase Tajo Segura? Lo siento, no sé lo que... No está amortizado todavía. No está amortizado, por lo sé, pero no sé cuánto no está amortizado y cuánto falta. Sabemos que muchas veces hay partidas que se aprueban en el Consejo de Ministros que van destinadas a reparación del acueducto Tajo Segura. Pero me temo que esto va a tener la misma transparencia que las cuentas del agua en la región. Seguramente pedirás la información pública, o sea, oficialmente, y no te la van a dar. Igual que nosotros pedimos el año pasado ese informe que a iniciativa nuestra hizo la propia Confederación y no hemos podido hacer ese informe. Pero de todas formas, con respecto a esto, yo si quieres puedo hacer una reflexión así en voz alta, porque me hago una pregunta y dices tú, claro, hay una infraestructura, tú eres el beneficiario y lógicamente, bueno, pues el agua el día que no haya agua tendrás que pagarla. Y por otro lado piensa y dice, pero vamos a ver, yo he hecho una inversión en un regadío y en una infraestructura porque tú me has hecho una obra que me garantizabas eso, ¿no? Es decir, como si yo tengo un piso alquilado y me dice el dueño un día, dice, oye, tienes que abandonar la habitación, la casa, porque tienen que hacer una serie de obras y tal. Y dice, no, pero me la vas a tener que seguir pagando, porque
Es que el alquiler son 2 años. Y dices, hombre, pero es que ha cambiado una cosa, ¿no? Entonces, hay que tener esa reflexión, ¿no? Por eso decía antes, porque a lo mejor el trabajo de Tajo Segura para los pequeños y medianos regantes de Murcia ha sido una estafa piramidal. En el sentido de que ellos no han tenido garantía del agua para desarrollar su riqueza. Le han dicho, este año no hay agua. Y le han dicho, como dice en Campo Cartagena, bueno, pues déjame abrir el pozo. No, no te lo legalizo. Entonces, también hay que ponerse en ese lado, ¿no? Pero he dicho que es una reflexión en voz alta. Yo no tengo claro si lo tienen que pagar o no lo tienen que pagar el año que no tengan agua. Aquí ha habido críticas generales a las administraciones. Pero ¿de qué me vienes? De Televisión Española. Sí. Sí, no me ponga. Quisiera saber qué gobierno es más sensible a este problema, socialista o popular. Los dos. El problema es de los dos. Insensible. No hemos visto mucha diferencia porque han estado gobernando los unos y los otros, y el problema, en el año 2007, cuando esto se denunció, estaba gobernando el Partido Socialista a nivel estatal, que de quien depende la Confederación, y como digo, han pasado 10 años, parte de gobierno, y no se ha hecho absolutamente nada. Pero si me dejáis que tengo una especial querencia a los micrófonos y me alegro el tema. Fíjese qué curioso. El 2005-2009 la Confederación hizo una batería de pozos de sequía. La ministra Narbona, desde Elche, tocó un botón y pudo telemandar desde Elche un pozo que salía al agua en misma Murcia, 135 hectómetros. Una cadena de televisión hizo un reportaje que nunca emitió de cómo esos pozos echaban agua al río, pero curiosamente el Partido Socialista en Murcia, que había hecho esa obra, nunca ha vendido esa obra. Nunca la ha contado. De hecho, se le propuso en algún momento al ministro Fernández Bermejo, que en aquel tiempo era candidato, cabeza de lista por Murcia, a que se bañara en uno de esos pozos y viera, señores, el agua está aquí, no se preocupen. Y cuando esa idea se llevó a la ejecutiva en ese momento del partido de Murcia, dijeron que eso no era conveniente. Entonces, claro, si no contamos el agua que tenemos, ¿cómo vamos a resolver el problema? Si no explicamos que allí hay agua suficiente. Y una reflexión más, si ustedes hicieron un informe en 2007, ¿vale? Y llegamos a 2017 y hacen un segundo informe en el que no ha cambiado nada. Lo único que incluimos un vídeo con el testimonio de los afectados. ¿Ustedes piensan que le van a hacer caso más a este informe y si quieren que pase algo lo van a llevar este asunto a tribunales europeos, a la Unión Europea para que algo cambie? ¿O nos vamos a quedar en seguir haciendo informes? Bueno, como sabéis, esto se llevó al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Hubo aquí pues una comisión de europarlamentarios que emitieron un informe bastante duro, diciendo que bueno, pues aquí no se estaba cumpliendo la directiva marco del agua, que habría que hacer algo porque el Tajo pues está en estado comatoso. Vamos a ser quizás bondadosos, ¿no?, por decir algo. Y sí, nosotros con este informe, lógicamente, lo vamos a enviar a los distintos gobiernos autonómicos afectados y también al gobierno estatal. Y lo que vamos a proponer es que se haga una comisión parlamentaria, lógicamente, para ver, evaluar y poner solución a algo que ya es insostenible. Cada vez lo estamos viendo más. Y no hemos hablado de que esto se va a seguir agravando con los efectos del cambio climático, que creo que ya casi nadie niega. Y bueno, pues la situación lo estamos viendo todos los veranos y cada vez de forma más acrecentada, ¿no?, en la cabecera del Tajo. Y también en Murcia lo estamos viendo, con lo cual, bueno, pues sí que queremos moverlo. De momento, a nivel estatal, a ver si de nuevo los políticos nos hacen caso. Tenemos suerte o no, que la persona responsable de medio ambiente dentro del Partido Popular a nivel estatal es un murciano. Bueno, pues entregaremos lógicamente este informe y le proponemos que se haga esta comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados, pues para tratar el tema y para ponerle solución de alguna manera, claro que sí. Insistiremos. Pues esta mañana, hace unas pocas horitas, el portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dicho que no dudaría en tomar medidas, no descartaría tomar medidas judiciales en caso de que nuestro informe diera pruebas de malas prácticas por parte del traspase del Tajo Segura. Bueno, nosotros el informe está ahí, lo puede utilizar quien quiera, lógicamente, si es para, pues muy bien, pues que se utilice. Nosotros es una herramienta que hemos puesto sobre la mesa, es una denuncia como las que hace Greenpeace y se hace denuncia precisamente para que se hagan las cosas. Consideramos que la situación es grave, que hay una injusticia social importante, lo estamos viendo. Como tú dices, la diferencia con otros que hay testimonio, pues sí, son muy importantes porque las personas son muy importantes y son las personas que son directamente afectadas. También podríamos haber tomado esos testimonios en la cabecera del Tajo.
Pero bueno, sabemos de sobra lo que está pasando allí, todo el mundo lo sabe. Quizás se desconocía más qué les está pasando también a los agricultores murcianos, que están pues igual también en un estado de excepción hídrica, ¿no? Igual que lo que están en la parte alta, ¿no? Agua para algunos, no agua para la mayoría de ellos, como lo estamos viendo. Esto es intolerable en un estado democrático, como os podéis imaginar. Y una injusticia, claro. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, daros las gracias a todas y a todos por haber acudido, y cualquier cuestión que queráis aclarar con cualquiera de nosotros, pues aquí estamos a vuestra disposición. Gracias. Gracias a vosotros.